Vamos a continuar con el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública para aplicar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública las normas de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado, boletín 11.697-07. Para estos efectos ha sido invitado y le agradecemos su presencia el señor ministro de Defensa, don Alberto Espina, le agradecemos su concurrencia, don Francisco Castro Lobos, gerente Costa, ya, general de Brigada Aérea, auditor general de la Fuerza Aérea de Chile, don Rodrigo Sandoval Calderón, buenas tardes, general de Brigada, auditor general del Ejército, contraalmirante Cristian Araya, auditor general de la Armada, bienvenido Cristian, y el señor Pablo Urquizar. Estaba recién, pero salió. Ya, y también, por supuesto, el presidente del Consejo para la Transparencia, don Marcelo Drago. Bienvenido, Marcelo. ¿Documentos para la cuenta? ¿Sí? Hay documentos para la cuenta. Señor presidente, se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Tenemos reemplazos: el diputado señor Gonzalo Fuenzalida por el diputado señor Andrés Lonton y la diputada Paulina Núñez por el diputado José Miguel Castro. También se confirma la asistencia por correo electrónico del señor Marcelo Drago, presidente del Consejo de la Transparencia, como el ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, y los señores auditores que usted recién ha indicado. Estaba sonando. Ya, muchas gracias, señor secretario. ¿Algo sobre la cuenta? ¿Varios? ¿Nada? Ya, vamos entonces a dar la bienvenida nuevamente al señor ministro de Defensa, a agradecerle su deferencia por esta comisión, por estar presente en un tema que sin duda causa interés por esta comisión, como es justamente el tema de transparencia de las Fuerzas Armadas en los temas que se indican. Vamos a darle la palabra, señor ministro, al menos que usted estime que... Ministro, ¿sí? ¿Usted toma la palabra o algún auditor? ¿Usted? Ya, muy bien, ya, ministro. Entonces la palabra es suya. Muchas gracias, señor presidente. Quiero en primer lugar saludar a todas las señoras diputadas y diputados, agradecerles la invitación. Nos acompañan los auditores de las Fuerzas Armadas, pero quien va a fijar la posición del gobierno y del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Eso ocurre en una sociedad democrática y en donde la autoridad política civil es quien representa la voz de la defensa nacional, y le quiero agradecer que me hayan acompañado, con quienes yo he tenido la oportunidad de trabajar estrechamente y en forma muy eficiente durante los meses que llevo como ministro. Pero yo creo que esta comisión comprende perfectamente bien que es la autoridad civil la que representa la voz de la defensa nacional, y en este cargo el ministro de Defensa Nacional. Me acompaña el subsecretario también de las Fuerzas Armadas, que es una autoridad civil que lleva gran parte de estas materias, y también quiero saludar a don Marcelo Drago, que está por aquí presente, con quien lo conocemos, sí. Ahí lo veo, con quien hemos trabajado cuando yo era parlamentario, me recuerdo, y él asesoraba a una gran senadora como era Soledad Alvear. Así que encantado de poder estar con usted y hemos tenido una conversación. Yo quisiera primero hacer una petición y después quiero fundamentarla. Nosotros tenemos la convicción que este artículo, que es el artículo 436, que dice relación con la información secreta, y yo me voy a referir solo en el caso de las Fuerzas Armadas, no de Carabineros, es un artículo que debe perfeccionarse y mejorarse. Este es un artículo que tiene muchos años y que nosotros creemos que es necesario que además sea fruto de un gran acuerdo, como toda la política que se lleva en el área de la defensa. Hay tres en estos principios que ilustran la gestión que el presidente Sebastián Piñera me ha encomendado. En primer lugar, que la defensa corresponde y debe ser una política de Estado.
Y esto no tiene que ser solo palabras, sino que tiene que ser verdad. La defensa tiene que ser permanente, son los intereses permanentes de Chile. Y no creo que ninguno de los señores senadores, diputados y diputadas que están presentes dejará de pensar que uno de los elementos clave de la independencia política de nuestro país es tener capacidad de disuasión y tener una defensa que nos permita a nosotros proteger nuestra soberanía e integridad territorial y cumplir con las otras 4 misiones que nos corresponden, que ya las expuse en alguna oportunidad y que dicen relación con las emergencias, las catástrofes. Hoy día tuvimos una activa participación con la cooperación internacional, con las acciones sociales que desarrollan las Fuerzas Armadas y con los intereses marítimos, los intereses territoriales que implican el cuidado de nuestros cielos, que son 4,5 millones de kilómetros cuadrados, el de nuestro mar, que son 3,5 millones de kilómetros cuadrados, sin contar la proyección hacia el territorio antártico, respecto al cual Chile reclama soberanía, y también el ámbito terrestre que nos corresponde a nosotros, y que son del orden de 750.000, 800.000 kilómetros cuadrados de tierra. Hecho esta precisión, quiero señalarles que, como declaración de principios, si las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza, que es lo que se hace en las democracias, esto conlleva 2 obligaciones junto a este derecho que la sociedad en forma democrática les asigna. El primero de ellos es tener un irrestricto respeto a los derechos humanos. Si las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza, tienen que tener un restricto respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, tener los más altos estándares de probidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Y dentro de esto hay un elemento fundamental que consiste en tener la mayor transparencia de las acciones que realizan las Fuerzas Armadas y la labor que les corresponde en el ámbito de la defensa, con las limitaciones que resultan esenciales y fundamentales para llevar adelante la misión de proteger nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, y agrego como un elemento fundamental nuestros intereses territoriales, que van más allá de un eventual conflicto que Chile no queremos que tenga, pero podría llegar a tener. Hace unos días atrás, ayer, me tocó estar en el canal del Beagle celebrando los 40 años en que Chile estuvo al borde de tener una guerra con Argentina a raíz del conflicto que se sucedió en la zona austral, y nadie tiene la certeza, gracias a Dios hoy día no es un hecho que veamos en el horizonte, pero nadie puede tener la certeza de que la paz está asegurada per se. Hecho estos principios, señor presidente, nosotros queremos llegar a un consenso y un acuerdo en esta comisión, y queremos generar un texto que realmente permita dar una señal muy clara y un avance muy claro respecto de cómo debe ser regulado las materias que dicen relación con los secretos que afectan a la seguridad de la nación y fundamentalmente a la defensa nacional. Y eso es algo que tiene que ser consensuado. En los países es consensuado. Y yo no tengo duda aquí que no vamos a tener diferencia en lograr ese objetivo. Tal como no tengo dudas que la Cámara de Diputados la próxima semana va a ingresar la modernización de la carrera militar, algo que no se hacía décadas y que va a ser un proyecto de entrar por la Cámara de Diputados, o lo que se vota en el Senado, que es, y también creo que vamos a tener un acuerdo y que después tendrá que resolver la Cámara de Diputados, el sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas, que es el 15% del presupuesto de las Fuerzas Armadas, de la defensa, y que dice relación, ¿verdad?, al equipamiento, al sostenimiento y a la infraestructura de la capacidad que nuestro país tiene para cumplir con los deberes de la defensa. Dentro de eso, yo acabo de hablar con don Marcelo Drago y también llamé al presidente de la comisión, a quien siempre agradezco la deferencia, a pesar de nuestras diferencias que ha tenido permanentemente con este ministro, para que podamos, sobre la base de las explicaciones que les vamos a dar, no votar el proyecto de ley hoy día. Yo no estoy, ustedes me conocen bien, he trabajado con ustedes, no soy de los que postergue y dilate las decisiones, sino quiero que para poder votarla consensuadamente trabajemos junto con los autores de esta iniciativa un texto que permita cumplir con los objetivos que la moción pretende, que es saber qué es lo que es secreto, qué es lo que no es secreto, cuál es el tiempo que duran los secretos y cuáles son las materias que esos secretos deben abordar para la defensa nacional. Y hago esa petición bajo el compromiso personal que me anima, el más claro objetivo de generar un acuerdo en esta comisión.
No se trata de decir, mire, que vote la comisión como quiera, esto va a llegar a la sala, después va a ir al Senado y por último el acuerdo uno lo genera en el Senado. Yo creo que ustedes han tenido el tiempo, la responsabilidad de invitar a muchas personas. Conozco a cada uno de los autores de esta moción y no tengo duda que no los animo a propósito de dañar a la defensa nacional, sino que de limitar a algo que de repente está en un terreno que no tiene claridad de lo que es secreto o no es secreto. Y creo que eso hay que clarificarlo mucho más porque los tiempos evolucionan. Y por lo tanto, esa es la primera petición. Y para fundamentarla, quisiera, su señoría, si usted me permitiera, pedirle al subsecretario de las Fuerzas Armadas que pudiera hacer una explicación inicial general de los fundamentos que nosotros queremos ver en este acuerdo. Y segundo, yo entrar a analizar la propuesta que ha formulado el Consejo de Transparencia, que a mí me parece una propuesta que constituye sin duda un aporte sustancial a resolver este tema, pero respecto a la cual nosotros tenemos discrepancias y queremos resolver esas discrepancias pudiendo conversarlas con usted. Quiero además agregar algo que me dijo el señor Drago, que es el siguiente, pero esto no se trata, esto no va a estar eternamente en una comisión, no. Yo si vengo aquí, y se los digo de frente, y ustedes me conocen porque quiero llegar a un acuerdo y quiero llegar al acuerdo lo antes posible. No dilato. Yo he trabajado con usted muchas veces, diputado Soto, en comisiones, y cuando teníamos que ponernos de acuerdo, o nos poníamos de acuerdo o no nos poníamos de acuerdo, pero no dilatábamos las cosas, ¿se recuerda? Y lo hicimos. Entonces yo cuando vengo los miro de frente, ustedes me conocen, cuando usted sacamos la ley Emilia en un momento que nadie se imaginó que la iba a sacar, se recordará, nos pusimos de acuerdo y sacamos la ley Emilia. Entonces yo vengo aquí a comprometer mi palabra de honor, que el propósito es generar un entendimiento y un acuerdo, y si por último no se diere, pero la voluntad es, como legado que esta comisión y el Ministerio de Defensa puede hacer al país, es tener una normativa clara y transparente. Y eso es fundamental hoy en día en Chile. En las democracias no hay que tenerle miedo a la información. No hay que tenerle miedo. Cuando uno actúa en forma transparente, está bien. Obviamente hay materias que en materia de defensa no pueden ser públicas, y ningún país del mundo la tiene pública porque está en juego los mecanismos a través de nosotros defendemos nuestra soberanía, y la soberanía, entre paréntesis, es nuestra independencia política. Los países que no tienen soberanía y no la defienden son países que terminan siendo finalmente súbditos de otras potencias que tienen recursos, platas y medios para hacerlas valer, y nosotros somos un país que, gracias a Dios, hemos demostrado desde por lo menos el retorno a la democracia que hemos sido capaces de hacer valer nuestra independencia como país para tomar las decisiones que los chilenos libremente quieren. Entonces, su señoría, quisiera, con su venia, solicitarle si el subsecretario Juan Francisco Gali pudiera hacer una introducción sobre el punto. Por supuesto, diputado Soto. Encienda su micrófono, sí. Sí, tenemos esto, presidente. Espera un poquito, diputado Soto. Vamos a dar cuenta de un reemplazo. Dado que ha llegado fuera del momento reglamentario, a la comisión se comunica que se reemplaza al diputado don Juan Antonio Coloma por el diputado Enrique Van Rieselberghe. Muy gentil, secretario. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro, al señor subsecretario, al señor presidente del Consejo de la Transparencia, a los auditores y por supuesto a los asesores que lo acompañan. Ministro, sí, efectivamente nosotros nunca nos hemos negado a llegar a acuerdos, sobre todo en materias que son bien sensibles para el país, como esta. Y por eso hemos tenido en cuenta esa misma mirada para haber acordado, y eso lo puede dar cuenta el señor presidente, hace, yo diría que más de un mes, que se pudieran reunir los señores auditores con el presidente del Consejo de la Transparencia para poder concordar un texto común acerca de la nueva regulación de transparencia en la Fuerza Armada, que convenimos que es necesario, porque usted mismo ha dicho que ha quedado obsoleta, que hay que modernizar porque los tiempos cambian. Y nosotros entendíamos que esa disposición a llegar a acuerdos se había expresado en esa posibilidad que tuvieron entiendo que se juntaron con los señores auditores, intercambiaron opinión, entregaron propuestas, las revisaron y nos hicieron una propuesta que a nosotros nos parecía bastante razonable. Ahora usted nos viene a decir de que no hay realmente un texto concordado, que lo que se hizo no tuvo ningún efecto y que partimos de nuevo y que nos pide más tiempo para llegar a un texto común. Yo quisiera que se precisara si es que realmente hubo algo, hubo encuentro, hubo intercambio de información, porque nosotros entendíamos que había existido. Y por eso no venía con lo que viene. Sí, sí. Me sorprende lo que nos dice. Señor ministro, creo que la explicación está clara. Es decir, no, imagino que no han llegado, no tuve ninguna una conversación. Sí, por supuesto. Efectivamente hubo, yo hablé con
hubo algunas conversaciones que se tuvieron, pero no con la... Esto no es un tema de hablarlo ni por un correo, ni conversarlo. Aquí, entre paréntesis, el acuerdo se llega con el Ministerio de Defensa. Yo quiero dejar eso absolutamente en claro. Sí. No son los auditores de las Fuerzas Armadas los encargados de generar un acuerdo con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es el Ministro de Defensa. Porque esa es la subordinación del poder militar a la autoridad política civil. Yo valoro y creo que lo que se hizo, y por eso acabo de decir que valoro que lo que se ha hecho en este documento es un avance, pero no es la opinión oficial que se tiene sobre esta materia. Hubo incluso algunos casos en que no se pudo contactar con una de las ramas por distintas razones, pero quiero recoger lo que dice el presidente y usted me conoce. Yo no lo voy a dilatar, quiero llegar a un acuerdo, tomé este asunto, tenía que sacar otro proyecto de ley como la carrera militar que le va a llegar a usted, les quiero pedir la colaboración para hacer una buena ley con ustedes. Y no estoy dilatando, y ustedes saben que yo no vengo a dilatar, sino que vengo a realmente asumir el compromiso de a la brevedad poner un equipo de trabajo donde estén los representantes de ustedes, Claro. donde estén los representantes del Ministerio de Defensa, que lo designará el Ministro de Defensa, y probablemente yo consulte con los auditores como corresponde, pero son las autoridades civiles las que en esta materia tomamos la decisión, y por supuesto la participación del Consejo de la Transparencia. Muy bien. Presidente, en el punto sobre los diálogos que se tuvieron y no se tuvieron, al Consejo de Transparencia la Comisión le encargó expresamente plantear un texto que intentara zanjar las diferencias, las preocupaciones que existían respecto a la moción en el momento en que estaba en ese minuto, y que pudiera ser discutido y votado por esta comisión. Ese fue el encargo, exclusivamente al Consejo de Transparencia, redactar un texto. Nosotros, posterior a la sesión, cuando ya había terminado, tuvimos un intercambio informal con los auditores donde se nos hizo ver una serie de elementos técnicos para considerar este texto. Nosotros encontramos todos esos elementos muy atendibles, y cuando hubo ya un primer borrador redactado por nosotros, realizamos chequeos técnicos con aquellos auditores que habían mostrado la voluntad de en estos elementos técnicos precisos. Punto. Eso fue exactamente además lo que nosotros relatamos en la sesión anterior en que vimos en que presentamos el texto, digamos. Entonces, para los efectos de los procedimientos, yo quiero clarificar que lo que se hizo fue que el Consejo de Transparencia presentó un texto que chequeó al menos con 2 auditores, porque en su minuto ellos mostraron la voluntad de realizar observaciones técnicas de ese texto. Gracias, presidente. Gracias. Está bien. Es decir, sí, diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo creo que el diputado Leonardo Soto ha hecho un esfuerzo enorme por aportar un debate que creo que es importante. Así que eso me parece destacable, valorable, y esa es la razón por la que estamos acá. Pero me parece correcto lo que dice el ministro de Defensa, que lo importante es que la posición la fije el gobierno a través del ministro de Defensa. Y si el ministro de Defensa nos está pidiendo, yo más tengo la suerte, pero ya sería demasiado, pero lo conozco y sé que lo que nos dice aquí es el privilegio de conocerlo, y hemos compartido, y no tengo ninguna duda que no hay un afán dilatorio, pero me parece que si el ministro nos está pidiendo tiempo para fijar una posición como gobierno, lo que corresponde es que la demos. Ojalá que no sea un tiempo muy prolongado, pero en lo razonable. Además, con el respeto que me merecen todos los invitados, me parece que hay un principio que él ratifica reiteradamente que es esencial, y es que la opinión la tiene que entregar la autoridad civil, y él es el ministro responsable del ramo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Díaz. Es decir, ministro, nosotros estamos muy complacidos de la opinión que está expresando en esta comisión, y sin socavar la opinión que le han entregado acá a los señores auditores, que la valoramos inmensamente. Creo que efectivamente es usted el que tiene que entregar la opinión respecto a este proyecto, que sin duda lo que busca, y es una moción parlamentaria del diputado Soto, que también ha acompañado, creo, de alguna forma al diputado Alessandri. Es un proyecto en el borde, dice. Del borde, no que está en el borde. Ya, del borde. Entonces, vamos a seguir el camino propuesto por el señor ministro de Defensa. Vamos a escuchar las observaciones que tienen al proyecto, a lo presentado, y vamos a concordar, reunirnos con el señor ministro de Defensa, con quien estime conveniente, para ver si podemos sacar un proyecto de común acuerdo, y esto
al menos que algún honorable se oponga, ¿estamos de acuerdo ya, se aprueba la propuesta, ¿ya? Gracias. Ya, señor secretario, vamos a escucharlo. Presidente, muchas gracias y simplemente hacer algunas observaciones generales a la idea de legislar, a lo que está detrás del proyecto, de tal manera de poder contribuir a la discusión y quizás dar inicio a esta conversación que tenemos que tener para llegar al mejor texto posible en esta materia. Preparamos algunas observaciones generales respecto de lo que hay detrás de una actualización o una modernización de lo que está dispuesto en el 436 del Código de Justicia Militar. Lo primero, hay seis puntos relevantes que quisimos levantar. La ausencia de una definición objetiva de lo que son los documentos secretos o la documentación secreta, que es tan relevante, como decía el ministro de Defensa, para la seguridad del país, para la seguridad de la nación y para la defensa nacional. Y esto, además, si hacemos un poquito de historia, ese fue justamente el objetivo de algunas modificaciones que se hicieron en el pasado y de la introducción del artículo 436 en el Código de Justicia Militar, que pretendía establecer claramente cuáles eran aquellos documentos que debían ser considerados secretos para efectos de la defensa, sin que existiera una apreciación subjetiva respecto de ellos, y así evitar arbitrariedades o interpretaciones casuísticas o antojadizas en esta materia. Por lo tanto, efectivamente hay que avanzar como lo hace además alguna legislación comparada, en definir exactamente qué es lo secreto, qué es lo reservado y cuáles son aquellos documentos que deben ser públicos. Y eso lo podemos hacer porque hay algunos documentos en que claramente, y lo podemos conversar con la Comisión, claramente deben ser considerados secretos para efectos de la seguridad de la nación. En segundo lugar, un problema de ubicación inorgánica dentro del Código de Justicia Militar. Hay que tener muy en consideración que esta norma está dentro del Código de Justicia Militar porque tiene implicancia para otras normas, en un sentido de interpretación orgánica del Código, para otras normas contenidas en el Código de Justicia Militar. Y estas han tenido aplicación en el último tiempo, Es que no son normas que simplemente estén en el Código de Justicia Militar, sino que han habido delitos de vulneración de secreto militar que han sido objeto de investigación por parte de la Justicia Militar y que han hecho aplicación concreta de las normas establecidas en el artículo 436. Y así el artículo 255 establece la divulgación de secretos militares como delito y hace, obviamente, una remisión a la definición de documentos secretos, y por eso es tan relevante que haya una definición de los documentos secretos en el Código de Justicia Militar. Sin embargo, cuando uno lee la propuesta muy bien trabajada por el Consejo para la Transparencia, cumple otro objetivo que es distinto y que quizás podría generar alguna dificultad orgánica dentro del Código de Justicia Militar como consecuencia de que no define claramente cuáles son aquellos documentos que deben ser considerados secretos y que puede incluso tener efectos en la tipicidad de los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar. En tercer lugar, la complejidad de la materia que se pretende modificar. Y aquí algo tiene que ver con lo que dije antes, pero es muy relevante para la defensa porque cada una de las instituciones tienen normativa interna que definen claramente cuáles son aquellos documentos que deben ser considerados como secretos, aquellos que deben tener un nivel de reserva especial y aquellos que son ordinarios o públicos. Y esto tiene relevancia no solamente penal, que es la que hablaba antes en el Código de Justicia Militar, sino que tiene una relevancia para efectos del nivel de clasificación o el nivel de privilegio de acceso a la información que tienen que tener los distintos niveles a la defensa. Obviamente, el ministro de Defensa Nacional y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas tienen un nivel de acceso a información de la defensa distinto a otros niveles dentro de la misma fuerza. Y esto depende de la función que cumplan. Por ejemplo, obviamente las direcciones de inteligencia tienen un nivel de acceso a la información distinto y también dependiendo del grado que tengan dentro de la institución. Para ello es muy relevante definir qué es lo que entendemos por un documento secreto, qué es lo que entendemos por documento reservado y y por lo tanto el nivel de clasificación que le vamos a dar a esos documentos. Olvídense, presidente, de la reserva o secreto para efectos de la ley de transparencia, por un momento, se los pido, y piensen en
documentación secreta simplemente para clasificar el nivel de acceso a que tienen que tener los miembros de las Fuerzas Armadas de esa documentación. Y por eso es tan importante que no solo pensemos en el nivel de acceso que se le da por ley de transparencia, que quizás hablar de secreto o reservado es indiferente para ello. Sin embargo, para efectos de la clasificación interna de la defensa, es muy relevante el nivel de secreto o reserva que están sujetos los documentos, y por lo mismo, hacer una correcta definición del secreto o reserva en el Código de Justicia Militar es tan relevante para efectos de la defensa. En tercer lugar, bueno, algo que ya anticipé, cuarto lugar, perdón, la dificultad que tiene hacer esta distinción entre secreto y reserva. Justamente por esto, las implicancias, qué tipo de documentos. ¿Hay documentos que podemos claramente identificar y que podemos clasificar de secretos? Bueno, las reglamentaciones internas de las Fuerzas Armadas así lo hacen, y creo que eso lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo hacemos esa distinción en la ley sin enumerar los documentos? Porque creemos que es inoficioso e incluso podría ser vulnerar el propio objetivo de guardar secretos de los documentos, si es que eso lo tratamos directamente en la ley. En quinto lugar, obviamente, la materia de lo que se trata, es decir, el nivel de acceso o publicidad de la documentación del sector defensa, que a lo que apunta el proyecto en su segunda parte, digámoslo así, dejemos fuera el 436 del Código de Justicia Militar y ahora entremos a las materias que son propias de la Ley de Transparencia o del acceso a información pública en materia de defensa o de seguridad nacional, son relevantes, pero creemos que es parte de otro cuerpo normativo, o sea, no debería estar en el Código de Justicia Militar en un tratamiento que debería ser más bien propio de la defensa o de la seguridad interior. Por eso, por ejemplo, la ley que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional establece justamente aquellos actos o resoluciones que tienen el carácter de reservado secreto. Entonces quizás lo que deberíamos hacer es hacer un análisis más amplio de todas aquellas normas que establecen reserva secreto y para qué efecto lo estamos haciendo. Es decir, nosotros para efecto de defensa necesitamos declarar cuáles son aquellos documentos reservados, secretos o reservados, tratar de hacer esa distinción para el efecto de defensa o seguridad interior, y por otro lado, regular también el acceso o la publicidad o comunicación que van a tener eso u otros actos relacionados con la defensa nacional. Y ahí pasa a ser relevante algo que también está en el proyecto, que se refiere a la definición de seguridad nacional. Yo creo que la Constitución ocupa el concepto de seguridad nacional, y aquí estoy ocupando la doctrina que emana justamente del profesor, del Tribunal Constitucional, el actual ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García Pino, y incluso con el asesor del señor presidente del Consejo para la Transparencia, han escrito un diccionario constitucional donde tratan la materia de la seguridad nacional, y justamente ahí enumeran la cantidad de veces en que la Constitución hace remisión al concepto de seguridad nacional para efecto de, por ejemplo, limitar derechos. La libertad de enseñanza, el derecho a huelga y otros incorporan la seguridad nacional como una condicionante para el ejercicio de ese derecho. Y por lo tanto, definir en el Código de Justicia Militar, con ocasión del acceso a la información pública, un concepto así de amplio y que tiene tanta implicancia, puede resultar inconveniente, o al menos consideremos esa complejidad al momento de tratarlo en este proyecto de ley. Y por último, presidente, como consideración general, creemos que también aquí hay que hacer una distinción muy correcta. El secreto tiene una implicancia para efecto del acceso a la información pública que tenga la ciudadanía. Sin embargo, de ninguna manera puede ser considerado un obstáculo para el control que se debe realizar a la función de defensa. ¿Y por qué les digo esto? Porque obviamente las normas de secreto y reserva son aplicables para la ciudadanía, pero no hay ninguna clasificación de secreto o reserva a la que no tenga acceso el ministro de Defensa Nacional.
y después de la ley de que crea el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, es el Ministro de Defensa el que encabeza y el Presidente de la República el que dirige las Fuerzas Armadas, y por lo tanto no existe el secreto o reserva para el Presidente de la República. Y por lo tanto, si es que nosotros desde el Ministerio de Defensa Nacional queremos ejercer el control, lo podemos hacer sin el obstáculo del secreto o la reserva, porque ese secreto o reserva no es aplicable para las autoridades civiles que están a cargo de la Defensa Nacional. Y así de claro. ¿Ah? Y en segundo lugar, tampoco lo es para la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en materia de inteligencia o incluso en materia de defensa, incluso aquellas materias que son declaradas secretas, deben ser expuestas a las comisiones técnicas de esta Cámara y del Senado cuando así son requeridas o por obligación de la ley orgánica del Ministerio de Defensa. Se hace obviamente en una sesión que es declarada secreta por esta Cámara, pero ahí se exponen aquellas materias que son secretas o reservadas, con condiciones de custodia, de resguardo que sean adecuados, pero no confundir el carácter secreto de los actos o de los documentos con la ausencia de control civil, porque el secreto no es sinónimo de ausencia de control. El control debe existir resguardando, obviamente, la seguridad nacional, que es el fundamento de la declaración de ese secreto reserva. Esos son, presidente, 6 consideraciones generales que quisimos exponer para ilustrar simplemente la discusión, y por eso creíamos que era muy relevante quizás no tomar la decisión de acelerar la discusión y tomarnos un tiempo para discutirlo seriamente, con tiempo, con fundamento, con todos los documentos sobre la mesa, con todos los antecedentes sobre la mesa, y de esa manera poder avanzar en un texto en que creemos que la voluntad es común, tanto del Ministerio, del Gobierno, como de los miembros de esta comisión y de los mocionantes, en avanzar en actualizar la norma del 436 y quizás mejorar la definición de lo que son los actos secretos en materia de defensa. Muchas gracias, subsecretario. Ministro, sí, por supuesto. Bueno, yo en primer lugar creo que ha sido suficientemente claro y explícito para fijar nuestra posición el señor subsecretario. Quisiera hacerle una prevención. Uno tiende a creer que aquí hay como 2 bandos en materia de defensa, quienes en algún momento se dicen apropiarse de la familia militar y quienes dicen que no pertenecen a la familia militar. Le quiero decir que mientras yo sea ministro de Defensa y el presidente Piñera sea presidente, eso no es verdad. Las Fuerzas Armadas, y lo saben los auditores, lo he dicho siempre, son patrimonio de todos los chilenos. Y quien pretende apropiarse de ellas comete no solo un error, sino que no las conoce. Yo las conozco. He recorrido todas las unidades, casi todas. Y las Fuerzas Armadas hoy día lo que quieren ser es un elemento de unidad. Y que desde las personas de un espectro político en la posición más extrema hasta el otro, sienta que la defensa es parte de aquellas cosas que nos unen. Y eso es algo conceptual que hay que entenderlo. Y yo por lo menos lo tengo entendido de esa manera. Y el presidente me ha dado expresas instrucciones como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país. Ese es el norte que nosotros estamos siguiendo. Y quisiera rescatar la indicación que ha hecho Marcelo Drago como presidente del Consejo de la Transparencia. Yo creo que es una indicación que es un importantísimo avance. Comparto mucho. Pero hay materias que a mí me parece que tienen que ser obviamente perfeccionadas y mejoradas. Y solo voy a nombrar algunas aparte de las que ha señalado. En primer lugar, hay un inciso segundo en donde hay un tema, simplemente para decirles que esto no es capricho, es definiciones. En primer lugar, se establece y se señala en su inciso segundo que por excepción será reservado secreta la información que obra en poder de las Fuerzas Armadas y Carabineros en Chile cuando su contenido afecta el debido cumplimiento de las funciones de dicha institución. La verdad es que aquí hay una diferencia porque nuestra Constitución no habla del contenido, habla cuando se refiere al secreto en el elemento de la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proteger? Porque lo que señala es, será reservada o secreta la información de las Fuerzas Armadas y Carabineros cuando su contenido afecte. El texto constitucional señala que dicha información será reservada o secreto cuando la publicidad afecte. Y esta diferencia no es menor, la distinción entre lo que es publicidad y lo que es contenido. Porque puede haber un documento que por
su publicidad, más allá de su contenido, debe ser reservada. Sí, claro. Yo le voy a dar un ejemplo, y me refiero a otro de los elementos que se contienen y que, por supuesto, todo esto se puede con buena voluntad arreglar, si nada de esto es... Por ejemplo, hay un inciso donde dice que en virtud de esto se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información solo en los siguientes casos. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la planificación primaria o secundaria. Dice que se podrá denegar parcial o totalmente la planificación primaria de las Fuerzas Armadas chilenas. Eso es la directiva presidencial. Esa directiva presidencial es el documento más secreto que tiene la Defensa Nacional, porque es la instrucción que da el presidente de la República como máxima autoridad para abordar una crisis, los códigos que tiene esa crisis y la forma como el país debe enfrentar desde la etapa más inicial de la crisis hasta la guerra. Ese es un documento del cual solo tiene conocimiento el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Y el resto, incluso de los ministros, solo conocen aquella parte que dice relación con la acción que a ellos les corresponde enfrentar en cualquier etapa de esta crisis. Me decía el presidente Drago, pero y eso tiene que tener un límite en el tiempo, porque si nosotros queremos saber qué ocurrió hace 40 años atrás, podría saberse. Tendremos que discutirlo. No había visto esa dimensión, pero obviamente, pero si ustedes me dicen a mí que puede llegar en un momento determinado un tribunal, una corte de apelaciones, recurrida por una persona que haya ido al Consejo de la Transparencia, se le haya negado una información, o pueda en un proceso cualquiera que requerir a un tribunal que entregue la directiva presidencial de Chile, yo les puedo garantizar que no hay ningún país en el mundo que lo haga, en el mundo, porque ese es el documento en donde están, ustedes lo conocen. Ahora, si ustedes me dicen que un día, en una sesión secreta de una comisión, uno diga más o menos las orientaciones de carácter general, hacia dónde apuntan, ¿somos un país agresor o somos un país que nos defendemos? Porque son dos características distintas. Nosotros somos un país que no pretendemos agredir a nadie, solo queremos que se nos respete nuestra soberanía e integridad territorial, pero no tenemos ningún interés expansionista. Cuando uno ve las directivas presidenciales de otros países por la conducta que ellos tienen en su política militar, son expansionistas, ellos tienen como meta expandirse, crecer, adoptar posiciones de control militar en otras zonas. Cuando se refiere, por ejemplo, a lo que es el tema y yo entiendo que no la intención no ha sido esa del Consejo de la Transparencia, porque los conozco. Cuando dice la planificación secundaria, eso es cómo se distribuyen las fuerzas militares en Chile. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas militares en Chile? Usted es diputado del norte. Y seguramente sabe mucho del norte, más de lo que saben muchos de los parlamentarios de por medio. Yo le garantizo que usted sabe que esa es una información ultra secreta. Porque esa es la información del despliegue que tiene Chile en el norte, y estamos hablando de un país que tiene tiempos de paz y queremos preservar y mantener las estupendas relaciones que tenemos con Perú y mejorar las relaciones que hemos tenido con Bolivia. Pero la pregunta, ¿puede ser un momento determinado en que esto pueda ocurrir? Entonces, no quiero entrar en más detalles, quiero decirle que aquí hay una base que valoramos y concluir, su señoría, en que tenemos la mayor y mejor disposición a armar un equipo. Quien va a encabezar el equipo nuestro, del punto de vista del trabajo territorial, es mi jefe de gabinete, Pablo Urquiza, que va a trabajar siempre, por cierto, con la conducción que hace el ministro de Defensa o el subsecretario, pero él es el quien encabeza y lidera el equipo con las personas que ustedes designen, y por supuesto vamos a tener en cuenta la opinión de la Fuerza Armada, pero este es un acuerdo entre la defensa de un gobierno de Chile y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que esperamos sea tan contundente que permita aprobar este proyecto en el resto de su trámite legislativo. Muchas gracias, señor ministro de Defensa. Bueno, su propuesta ha sido ya acogida, votada, así que no vamos a insistir más en la misma ya, porque estamos claros que hay que ahora solamente concordar los tiempos para poder avanzar en la misma. Diputado Díaz, permítame darle la palabra a Marcelo Drago, al presidente, y posteriormente será usted. Gracias, presidente. Bueno, nosotros disponibles al trabajo que nos solicite la Comisión y el Ministerio de Defensa. Para eso somos un órgano
autónomo con facultades justamente de hacer proposiciones en materia normativa, y en eso justamente la colaboración yo creo que debe primar. Yo creo que muchos de los planteamientos que acabamos de escuchar del subsecretario Gali y del ministro no hubieran sido necesarios si hubieran escuchado la explicación original que nosotros hicimos en esta comisión. Creo que hay confusiones en materia como de deberes funcionarios respecto a reserva con acceso a la información pública. Yo creo que hay un problema conceptual, estructural previo, digamos. Yo creo que, y nosotros ese tema lo tenemos resuelto hace mucho tiempo. Una cosa son los deberes funcionarios de reserva, donde está además los posibles delitos involucrados en divulgación de secretos. Otra cosa distinta es el acceso a la información pública. Y puede haber reserva funcionaria estricta en una materia que puede ser de acceso público eventual. Eso nosotros lo hemos resuelto permanentemente. Y una reserva funcionaria no equivale a un secreto reserva en materia, en lo que se refiere a nuestra legislación. Después, el ministro va sobre elementos, por ejemplo, este tema de la directiva presidencial, etcétera. Eso, yo creo que lo leí al revés, porque justamente es la enumeración de lo que creemos que debe ser secreto, digamos. Y eso hoy día no está en el artículo 436, más bien hoy día sí se pone en el artículo 436. Entonces, hoy día potencialmente un tribunal, como usted lo señaló, una corte de apelaciones, podría abrir la puerta a conocer eso, y con esta norma no, es al revés. Usted yo creo que lo leyó un poco como invertido, ministro, digamos. Y eso hubiera sido más claro, hubiera sido más claro quizá si hubiera escuchado la explicación original que nosotros hicimos. Y efectivamente, la interpretación de seguridad nacional, y aquí se señaló expresamente, como decía el subsecretario Gali, nosotros tenemos el privilegio de contar dentro de nuestros asesores permanentes el Consejo de Transparencia, y de hecho el director jurídico del Consejo, uno de los, que es Pablo Contreras, que está acá atrás. Lo que pasa es que ustedes escucharon varias veces referirse a al diccionario de Derecho Constitucional, digamos, cuya autoría es de aquel ministro del Tribunal Constitucional, y decía del ministro García y otros autores, digamos. Resulta que Pablo es uno de esos autores, y él nunca lo refirió a sí mismo porque tiene un sentido de la humildad bastante desarrollado. Y cuando se señaló que esa era la definición que se planteaba, se señaló expresamente que era única y exclusivamente para el contexto del acceso a la información pública, porque no podía ir más allá, digamos. Y porque efectivamente no había una definición, y era bueno que no lo hubiera de varios puntos de vista, porque esa definición depende de la mirada y el camino desde donde se aproximara, podía tener distintas extensiones o ser más restrictivo. Pero justamente lo que usted señalaba, ministro o subsecretario, la intención siempre fue así, se dijo expresamente aquí en la comisión, que era solo para esta definición de seguridad nacional, era solo para los efectos de acceso a la información pública. Y en definitiva, esta propuesta lo que buscaba era justamente incorporar materia mucho más moderna. Yo creo que el 436 está superado no solo por las circunstancias que se han discutido acá, sino que además tiene una factura bien precaria. Es una numeración bastante poco sofisticada, con un lenguaje que no corresponde justamente a los elementos que le preocupan al Ministerio de Defensa, por lo que escuchamos del ministro. Y lo que buscamos fue justamente tratar de plasmar esos elementos que son críticos, como los de planificación primaria y secundaria, como una definición de pertrecho bastante más específica, como diversos elementos dentro del ámbito de lo que debe ser reservado, digamos. Ahora, la Constitución lo que establece es una necesidad de afectación que deberá afectar estos bienes jurídicos, donde está la seguridad nacional y también están los derechos de los terceros, etcétera, como está señalado hoy. Entonces, lo que está planteado en el texto es justamente para hacer el símil o plasmar en la ley lo que está señalado en la Constitución, de que siempre se requiere el principio de afectación, y no basta con señalar un ámbito general como secreto reserva, como está hoy día en el 436 del Código de Justicia Militar. Porque si fuera por eso, había muchas de las publicaciones que están hoy día en el Ministerio de Defensa que podrían ser objeto que deberían estar reservadas, porque como el 436 no hace ninguna distinción de afectación, solo establece un catálogo, cada vez que se muestre una adquisición nueva y aparece en la prensa, eso debería estar totalmente prohibido. Y no solo se muestra, sino que se difunde, digamos, intencionadamente, y está muy bien que sea así, pero eso debería estar prohibido, porque no hace ninguna distinción este artículo. Entonces lo que se buscó acá es perfeccionar la norma. Y nosotros estamos conformes con el trabajo que hicimos y lo sometimos a un análisis bien elaborado, pero obviamente estamos dispuestos, presidente, a colaborar con el trabajo que se nos llame desde el Ejecutivo o desde el Legislativo. Gracias. Ya, muy agradecido por...
al menos creo que el diputado Díaz, después el ministro, usted tiene diputado Díaz, diputado Soto. Tiene. Señor secretario. Ahí. Aquí está funcionando. ¿Tiene? No, está, a ver. Se manda solo el tema de comunicación. Ahí prendió. Ahí sí, prendió. ahí sí. Yo voy a volver al punto inicial del momento en el que el diputado Soto presentó este proyecto. Yo quiero decir, un montón de dudas, porque aquí hay dos bienes jurídicos relevantes. Uno tiene que ver con la reserva para materias que lo ameritan, que son asuntos vinculados a la seguridad nacional, a la política exterior de Chile, que son las dos materias que la Constitución establece como materias que pueden estar afectadas de este secreto reserva, y el principio de la transparencia. Y esto está bien mediatizado además por los casos de irregularidades que han tenido lugar en las Fuerzas Armadas. Pero yo reconozco que en mi caso me pasa algo, que cada vez que escucho explicaciones, que leo las versiones, reconozco que tengo problemas de conocimiento técnico sobre la materia. O sea, planificación primaria para mí es más o menos nada, planificación secundaria también, o sea, tengo algunas nociones generales, pero no soy experto en la materia, entonces me cuesta mucho revisar el catálogo de cuestiones que están acá y saber exactamente qué debiese ser o no objeto de potencial reserva o secreto. Entonces creo que ahí hay un problema que sería bueno que en un momento quizás uno va a la Comisión de Defensa y los miembros de la Comisión de Defensa los manejan, pues son conceptos habituales en el trabajo cotidiano de esa comisión, pero no es el caso, por lo menos, de este diputado. Y yo creo que para poder tomar decisiones sobre esa materia debiésemos en algún momento tener alguna conversación más de fondo. Aquí, el Ministerio de Defensa, yo creo que sería bueno que nos invitaran, nos hablaran de algunas cosas que son esenciales para poder comprender un poquito de qué estamos hablando. Porque yo escucho al diputado Soto y me hace sentido, escucho al ministro de Defensa y me hace sentido, pero las dos cosas no pueden hacerme sentido al mismo tiempo, porque tiene que haber una forma de resolverlo. Después sí quería plantear algo que hace tiempo me ha venido dando vuelta y que se ha dicho acá, y es que tiene que haber un momento en que los documentos se liberen, que los documentos bajo secreto se liberen, como lo hace el Reino Unido, como lo hace Estados Unidos. También, y aquí viene un punto que me parece a mí que no se resuelve ni se va a resolver nunca, y es que ni en el 436 original, ni en la moción original del diputado Soto, ni en la propuesta que nos hizo el Consejo para la Transparencia hay normas que sean absolutas y totalmente objetivas. O sea, siempre hay un elemento de discrecionalidad, alguien decide qué es secreto y qué es reservado. Y eso es una decisión que toma una autoridad. Entonces, ese espacio no quiero decir opacidad, pero de discrecionalidad, que no necesariamente significa arbitrariedad, pero que puede llegar a serlo, hay que asumirlo, y hay que asumirlo en la reflexión, porque alguien tiene que decir, mira, esto sí, esto no. Un poco lo que decía recién Marcelo Drago, cuando se compra un determinado material y se difunde, y se debería ser secreto. Bueno, no, porque la autoridad ha decidido que no afecta a los intereses de seguridad nacional o de política exterior que posibilitarían que esa autoridad lo declare como secreto. Así entiendo yo que es. Y quiero recordar lo que dije al comienzo. A mí me ocurrió como embajador, que yo tenía que decidir qué cosas declaraba por ley de lobby y qué cosas declaraba reservadamente por ley de lobby, pero la decisión, en último término, radicaba en mí, y yo creo que eso hay que poder mantenerlo. ¿Cómo? Equilibrándolo con que este derecho a declarar secreta o reserva, porque eso es un derecho excepcional, no se preste, no para falta de control civil. Por ejemplo, yo iba a preguntar si en la escala de autoridades que no tienen restricciones en materia de secreto, usted mencionó al subsecretario, al presidente de la República, al ministro de Defensa, pero no mencionó al subsecretario. ¿Están en otro nivel? ¿Tienen otro acceso? ¿Otro nivel de acceso? Bueno, eso, por ejemplo, yo no lo sé. Yo he visto muchas películas donde efectivamente hay quienes tienen en Casa Blanca, quienes según la tarjeta de identidad que tienen, acceso al que tienen. Bueno, imagino que eso debe ocurrir aquí también. Yo fui ministro de Estado y no me acuerdo haber tenido acceso a información del Ministerio de Defensa más que aquella que el ministro de Defensa me proporcionaba. Y entiendo que así son las cosas. Pero alguien dice eso, alguien dice esto es secreto, porque, insisto, si yo leo la moción o la respuesta del Consejo, siempre hay la posibilidad de declarar todo secreto, todo reservado. Siempre hay la posibilidad. El punto está en que aquí le estamos entregando facultades a un tercer organismo, que es el Consejo de Transparencia, para que diga, sabe que esto es público. Y a mí me parece, y quizás esto tiene que ver con mi formación profesional o mi trayectoria profesional, que en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la política exterior,
Por último, la responsabilidad tiene que recaer el presidente de la República y él se hace cargo, pero con el mayor respeto del Consejo y de Marcelo en particular, a mí no me parece que haya un tercero que resuelva eso. Tiene que haber alguien que se haga cargo. Y yo creo, insisto, en materia de seguridad, porque lo que estamos diciendo acá es que yo puedo reclamar supongamos que acogemos la respuesta del Consejo, vía al Consejo, el Consejo decide que esto no es secreto, que es público, tiene que entregarlo. Ese es el procedimiento. Bueno, yo tengo mis reservas, bueno, el tribunal podría decir que sí. Bueno, pero yo tengo mis dudas de que ese procedimiento sea. Tengo mi duda, no estoy diciendo que tengo más bien dudas en esta materia, estoy planteándome desde la duda, desde la lógica cartesiana, de que ese procedimiento que se aplica al acceso a la información pública general del país sea prudente aplicarla a materias tan sensibles como la seguridad nacional o la política exterior. Estoy pensando en cosas que a mí me ocurrieron y me pasaron en Argentina, que a mí me habría costado mucho tener que entregar si hubiese sido requerido para entregarla, que tiene que ver con nuestra defensa nacional. Y la responsabilidad que tomó en ese momento el canciller fue no entregarla. Y no la entregamos. Y no hubo ningún tribunal que ordenara entregarla. Y yo creo que es correcto. Y permanecerá en los archivos de la Cancillería hasta que se liberen los documentos. Entonces, esa es mi única duda. Porque, insisto, las dos reacciones al final llegan al mismo punto. Es decir, alguien decide que es secreto y que es reservado, solo que en una estamos entregándole una facultad a un organismo que es el Consejo de Transparencia y en su efecto a los tribunales de justicia. Y yo me pregunto, ¿no debiese quedar explícita la responsabilidad del ministro de Defensa, en último término, del presidente de la República, con un plazo de liberación del secreto, para que la historia sea la que juzgue? Esa es espero no haber confundido más el debate, pero yo reconozco que tengo estas dudas respecto del proyecto, entendiendo el propósito de que no haya espacios de opacidad que se presten para irregularidades, ni para mal uso de recursos públicos, etcétera, pero tengo esta duda estructural. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Entonces ya tenemos tres posiciones, la del ministro, la del diputado Soto y ahora la duda existencial del diputado Díaz. Sí, le vamos a dar la palabra a la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. A ver, pero las dudas que plantea el diputado Díaz son razonables. Si esta no es una materia simple de zanjar, las complejidades que tiene son propias y claro, a todos uno escucha distintas posiciones, presidente, y por cierto que le puede generar, no todos manejamos cada uno de los términos porque son técnicos y claro, yo creo que lo importante acá, presidente, y quiero destacar el acuerdo a que se llegó al principio de la comisión, de poder tratar de zanjar entre el ministro, que está delegando en este caso quien va a conducir este proceso de poder redactar una normativa a través de su jefe de gabinete, don Pablo, y en ese sentido yo creo que en ningún caso, por su intermedio, presidenta, el diputado Soto, es que uno no quiera avanzar o no votar, pero claramente es complejo y no lo podemos hacer probablemente quizás ni siquiera en una sesión. Va a haber que discutirlo y lo importante en esto, creo yo, presidente, es que tratemos de sacar una normativa que ojalá pueda considerar el máximo de acuerdos y de voluntades posibles. Yo creo que eso es súper importante porque tenemos acá legítimas diferencias, por cierto, pero en esta materia en particular yo creo que sería muy bueno, presidente, para la comisión tratar de avanzar en esa línea. Y quizás, diputado Soto, nos vamos a demorar un poco más. Puede ser, pero yo creo en particular que hay que acoger el llamado que nos hace el ministro de generar un acuerdo, ojalá lo más transversal posible. Muchas gracias. Vamos a escuchar al diputado Soto, ministro, y usted termina. ¿Sí? Usted cierra, ministro, es un privilegio que le entregamos en la comisión. Ya, diputado No se preocupe. Soto. No, si él ha cerrado también allá. Si estaba almorzando con él allá. Ah, sí, no, sí. Y yo he ido a su invitación. Sí. No, claro, entre autoridades no hay. No, de ninguna manera. Diputado Soto, después cuenta su intimidad. Bueno. Ya, diputado Soto, por favor. Sí, a ver, yo creo que este debate
es un debate que tiene que ver con la modernización de una norma que ustedes lo reconocen, pero también tiene que ver con la coyuntura que hoy día se enfrenta. Hoy día este gobierno no tenía dentro de sus prioridades enfrentar problemas en esta área, en el área de las Fuerzas Armadas. Las prioridades del gobierno eran otras. Y sin embargo, todos escuchamos al comandante en jefe del Ejército hace un mes atrás en la escuela militar, donde dio cuenta de mejor manera que lo que podría hacerlo yo acerca de la crisis que están enfrentando. Yo no voy a repetir las palabras porque no viene al caso, pero la crisis en materia de gestión administrativa y financiera, no militar, de gestión administrativa y financiera es una realidad indesmentible. Y eso lo hemos conversado también. Y por eso el gobierno está reaccionando y presentando, no uno, varios proyectos. Pero creo que cuando hablamos de problemas graves vinculados a la gestión, a irregularidades en la gestión, hay que atacar las causas de fondo que permiten que surjan, se desarrollen y no se detecten durante décadas problemas que existen en la gestión administrativa y financiera. Y uno de esos problemas estructurales tiene que ver con el manejo de lo que es el secreto reserva versus la transparencia que toda institución pública debe tener. Toda institución pública debe tener transparencia. Y por eso lo establecimos, y es bueno recordarle a los colegas, el año 2005 se estableció como un principio constitucional de las bases de nuestra institucionalidad el principio de la transparencia, en artículo 8º, inciso 2. Y el ministro estuvo en ese debate y lo respaldó seguramente. ¿Por qué? Por supuesto que son públicos, como dice el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, de todos los órganos del Estado, no los órganos del Estado, menos los que emiten las Fuerzas Armadas y Carabineros, todos los órganos del Estado, así como sus fundamentos, es decir, las justificaciones materiales que tuvieron para adoptar esas decisiones y también los procedimientos que utilicen. Punto. Es una norma de la base de la institucionalidad de este país. Y agregan, claro, sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad, y efectivamente hay algo que corregir ahí, afectar el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la nación, y ahí está el concepto en el cual usted les permite mantener un privilegio, que es un privilegio de reserva o secreto, que es excepcional a la regla general o al interés nacional. Entonces, es una cuestión que no se resuelve de manera en el aire, así como cuánto le concedo o no le concedo. La regla general es la transparencia. Y por eso todo el servicio público, toda la administración pública ha ido cambiando sus procedimientos cada vez más para adaptarse a un principio que existe en todas las democracias del mundo. Y resulta que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen una norma especial, que de mi punto de vista está derogada por esta norma constitucional, que es el artículo 436 del Código de Justicia Militar, dictado en la dictadura, ojo, 1983, 84, por ahí, sin ningún debate público y además con muchos errores incluso de redacción y que si uno toma todas las propuestas que hace el señor subsecretario, casi ninguna de ellas se resuelve con la norma actual. No establece una buena ubicación, no establece distinción entre secreto y reserva, no permite segregar distintos tipos de información, en fin. Tampoco es bueno lo que hay. Y yo me quedo con que el actual ministro de Defensa y todas las Fuerzas Armadas quieren cambiar esa norma del 436. Y nosotros hicimos una propuesta que nos pareció bien razonable y creo que el ministro se confundió un poco porque cuando usted cuestionó el acceso a la información primaria, que el plan de guerra, el plan con que Chile enfrenta todas sus hipótesis, o el plan acerca de los desastres que hay, evidentemente que eso tiene que ser secreto, y lo dice la norma. Si usted lo colocó y lo expuso como si nosotros dijéramos eso tiene que ser público, o que tiene que estar en la página web del Ministerio de Defensa, eso es secreto por la misma propuesta que nosotros hicimos. Por eso tenemos, parece que una confusión ahí, porque dice la propuesta que esas normas
todo lo que tiene que ver con las capacidades primarias, secundarias, las capacidades operativas, todo eso tiene que estar bajo reserva. Por supuesto que sí. Como también el material bélico, por supuesto que sí. Pero no todo el resto de las cosas que tienen que ver con... Bueno, están ahí todo el listado de abusos e irregularidades que hay en adquisiciones, que no tienen que ver muchas veces con eso. Y por eso quiero que hagamos una contribución de verdad a la Fuerza Armada, adaptándolo, su actuar administrativo a una norma que es base en todas partes del mundo y que en Chile hoy día no existe. La mejor disposición, presidente, para juntar a nuestros equipos con los del ministro. Ojalá nos pueda establecer un plazo, porque llevamos ya como 3 meses en esto. Hemos tenido varias reuniones, varias veces al ministro acá también, y pareciera que estamos partiendo de cero de nuevo. Por eso me preocupo, por eso le digo, toda nuestra disposición, fijen un plazo y vamos a llegar a un acuerdo o vamos a estar muy cerca. Muchas gracias, diputado Soto. Sí, van para terminar ya, señor ministro de Defensa, para la palabra final. Solo señalarle que tenemos por delante solo 2 semanas legislativas. Lo digo por los límites que tenemos. Creo que lo que nos queda esta semana y, por supuesto, toda la próxima semana, podríamos dedicarnos a este trabajo extraparlamentario para llegar a un acuerdo para que la última semana legislativa, que ya empezamos el día 22 de enero, podamos ya traerlo para ser votado. Así que usted lo estima conveniente en cuanto a los plazos. Yo quisiera, sobre eso último, pedirle lo siguiente, que los plazos los fijaran. Esto no es un ánimo de dilatarlo, a nosotros nos vienen 2 semanas, no es el caso de ustedes. Nosotros tenemos que sacar adelante, presentar la modernización de la carrera, que probablemente algunos de ustedes integran la misma Comisión de Defensa, que entre en la Cámara de Diputados, que es el alargamiento de la carrera. Se vota en la Cámara y en el Senado las capacidades estratégicas, se vota todo el cambio del sistema de inteligencia. Entonces yo lo que preferiría es que se pusiera de acuerdo los representantes, porque esto, entre paréntesis, es un acuerdo entre la Comisión y el Ministerio de Defensa. Así es. Yo entiendo que ¿cómo se llama? El Consejo de la Transparencia es un órgano colaborador, pero este es tal como las Fuerzas Armadas podrán colaborar, pero este es un acuerdo entre las autoridades legítimamente elegidos por la ciudadanía, en el punto de vista del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y preferiría que ese plazo lo fijaran, puede ser antes, a lo mejor el acuerdo es mucho más rápido. Yo estaba hablando recién con el almirante y puede haber mucha coincidencia, pero que lo fijaran a la brevedad nuestro representante, en este caso Pablo Urquiza, con las personas que ustedes designen, y ustedes conocen al jefe de gabinete, que hace años, y por lo tanto una persona bastante diestra y rápida para estos temas. De manera, presidente, que más que fijar 1 o 2, puede ser antes, puede ser, pero yo no quisiera que dijéramos, mira, el último día no llegamos a un acuerdo, entonces lo fracasamos. Yo no sé si esto la primera semana de marzo será tan distinto a hacerlo la última semana de diciembre, de enero. Creo que hay que hacerlo bien. Mi ánimo, y ustedes me conocen, es hacerlo bien. Ahora, yo quiero hacer, no tengo duda, yo sí quiero hacer algunos alcances para la historia fidedigna de la ley. El artículo 8, y esto hemos tenido debates muy apasionados, el artículo 8, hay que recordarse que efectivamente la regla general, y me parece muy bien que sean públicos. Incluso participé cuando se incorporó esa norma y me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Pero quiero decirles que también expresamente señala ese mismo artículo que podrá establecer la reserva o secreto a aquellos casos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, los derechos de las personas y la seguridad de la nación. Por lo tanto, dice la ley dice que la ley puede claramente establecer en forma categórica que hay materias que son secretas y no tienen publicidad. Lo dice la Constitución. La regla es la publicidad, pero eso no significa que el hecho que no sea la regla, que la excepción sea el carácter de secreto, es que hay que tenerle miedo a que hay cosas secretas. En el sentido, no lo digo peyorativamente, sino que hay casos de secreto. Segundo, no es que yo interpretaba a mi estimado amigo Leonardo Soto. Le digo, perdone que pierda lo digo con mucho afecto. La norma que yo digo que tiene un error es que dice, en virtud de esto, estoy viendo la norma que propone el Consejo de la Transparencia, se podrá, señor presidente, se podrá, no se deberá. Dice, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. O sea, puede sí o puede no. ¿A qué dice? Y agrega dentro de los elementos que señala, dice, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecta a la planificación primaria. O sea, se puede denegar, pero también no se puede denegar. Y le quiero decir que cuando el abogado, y usted abogado, tiene secreto profesional, a usted ningún juez de la República lo puede obligar a entregar su secreto profesional.
Yo creo que hay ciertas materias de defensa nacional en que no puede ser que una mayoría circunstancial de los tribunales de justicia le diga que usted tiene la obligación parcial o totalmente de entregar la planificación primaria de Chile. No puede, ni la distribución de resto, no puede. Distinto, como lo ha dicho el subsecretario, es el control político. Porque en el control político, cuando yo venga, si es que todavía soy ministro, y tenga que venir el próximo año, si se aprueba como esperamos la ley de capacidad estratégica, los señores senadores, diputados que pueden ir toda la sesión, pueden entrar y yo tengo que venir por primera vez en la historia de Chile a decirle, mire, estas son las capacidades estratégicas de Chile para los próximos 12 años, con todas las medidas de seguridad que nosotros adoptamos para estos efectos, y estas capacidades estratégicas tienen esta finalidad, este objetivo, y ese es un paso muy audaz, porque lo vamos a hacer, porque yo creo que también hay que ser corresponsable con los parlamentarios. Por supuesto, uno no va a entregar detalles puntuales y cosas que puedan ser que incluso están en el límite, pero quiero decirle que no es que haya interpretado mal, sino que usted pone en carácter de posible. Yo creo que hay materias que no puede entregarse, señor presidente, tal como hay secreto para los médicos y secreto, hay materias de seguridad que desde el punto de vista de que un juez pueda decir mañana, un juez, imagínese usted recurre a la... Yo le pongo un ejemplo, un amigo de un país vecino, cualquiera que ésta sea, recurre al Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia le niega la información y le dice que le entreguen los planes y de los recintos donde están ubicados las unidades militares del norte o el sur de Chile. Lo dice. Y va, y el Consejo de la Transparencia, no tengo duda, que le va a decir no, con la composición actual. Pero él va de amparo a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones le dice sí. Es como si usted le dijera, ¿sabe qué más? Yo tengo un cliente, perdone, sé que el ejemplo no se equivale, pero hay casos de secretos, ciertas cosas que son per se. ¿Qué me decía el presidente? Me decía, no, pero per se puede ser mientras estén vigentes, lo que ocurrió hace 40 o 30 o 20 años atrás. No, está bien, eso es lo que yo quiero discutir. Bueno, conversemos. Sí, eso es lo que quiero conversar. Pero lo que quiero plantearle es que hay cosas... Sí, no, pero hay cosas... Pero eso... Ese es el debate, se fija. Hay cosas que, perdónenme, un tribunal de justicia no puede establecer... Estamos de acuerdo. Entonces, ya. He hecho el punto. Lo que no, pero, hay sí. una última cosa, presidente, que se la tengo que decir a ustedes. Mire, yo les pido que sean muy rigurosos en las calificaciones, porque yo he escuchado, no de ustedes, pero yo quiero decirles que yo tengo 9 meses o 10 meses de experiencia de ministro, y yo les puedo decir aquí, mirándolos de frente, que las Fuerzas Armadas de Chile están compuestas por 90.000 hombres y mujeres, que su inmensa mayoría, y mucho más que el promedio, probablemente la mayoría de las instituciones, son gente honesta, honrada, que cumple sus funciones con plena responsabilidad y sacrificio personal. Que efectivamente, usted me parece muy bien lo que dice, en el ámbito militar Chile es un ejemplo. Admirado en el mundo entero, Nosotros lideramos el ejercicio RIMPAC, que es el ejercicio más grande de emergencias y de crisis en el mundo. Lideramos el ejercicio que se hace en Brasil, ese es el ejercicio de la componente marítima, de aviones de combate, que, perdónenme, son los aviones que vamos a poder usar, Dios quiera que no, golpeo madera este verano, si es que hay incendios y tienen que usar. Y usted los conoce perfectamente bien porque es del norte y yo sé que lo sabe, estoy informado que lo sabe. Y sabemos también que el ejército tiene sus unidades y se entrena con las principales unidades de élite en materia de lo que son las fuerzas especiales. Entonces, efectivamente nosotros tenemos, y las propias Fuerzas Armadas hace tiempo, y lo han cambiado. Yo los voy a invitar, y voy a pedir una sesión, su señoría, para que le cuenten cómo ha ido cambiando las cosas en los últimos años. Y a mí me gustaría decirle, no, mire, todo lo cambiamos nosotros. Todo esto se inició en el momento del gobierno del presidente Piñera y atrás no es verdad. Aquí hay cambios radicales que se vienen haciendo hace mucho tiempo. Los hechos que hoy día se están juzgando y viendo son hechos que tienen varios años atrás. Entonces no es justo que el esfuerzo hecho por las Fuerzas Armadas durante los últimos años, en gobiernos que no era el mío, y que significaron importantes avances. Hoy día las materias de probidad tienen un control muchísimo más riguroso. Que usted me dice que falta por hacer, falta por hacer. Y le puedo decir una última cosa, señor presidente. Todas las decisiones que en materia de probidad hemos tomado, con el plan de probidad que lidera el subsecretario Gali, todas han sido pedidas y acordadas con los comandantes y jefes. Y eso quiero decírselos porque, y solo les pido que hay que ser cautelosos con el lenguaje. A mí no me gustaba cuando era parlamentario que se dijera los parlamentarios son todos, aquí hay un antro. No.
porque a ustedes no les gusta, y con razón. Tampoco a las Fuerzas Armadas me parece justo, porque además las Fuerzas Armadas no pueden hablar. Porque por último un parlamentario le dicen que usted tiene derecho a salir a contestar, pero los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden opinar. Te pido que tengamos en eso rigurosidad para no afectar a una institución que la última evaluación sigue siendo de las mejores de nuestro país, sin perjuicio de las correcciones que usted apunta y que coincidieron resultados. Gracias, señor. Gracias, señor ministro de Defensa. Yo solamente voy a pedir el acuerdo para que este proyecto sea votado la última sesión de la última semana, a lo más. Pero, diputado, díganos. No, si yo quiero que trabajen, pero quiero votarlo. Pero no me obligue, yo jamás lo aguante. Tome. No me fije, su señoría, le pido, déjeme que las comisiones fijen. Bien, ya. Yo le pediría que nosotros encomendemos al diputado Soto como comisión para que él interlocute con el gobierno y construya un acuerdo. Si el lunes vemos que no hay base suficiente para un acuerdo, votamos la última sesión, pero efectivamente todos sabemos el estrés legislativo que tienen estas 2 semanas. Sí, Entonces yo prefiero un buen acuerdo lo único que votación yo rápida. tengo un compromiso igual con el diputado Soto, y lo quiero transparentar, de que este proyecto sea votado, ¿verdad? Entonces, él me ha señalado que tiene un interés, también nosotros lo hemos asumido ese interés. En consecuencia, si hay un interés, y el diputado Soto tiene su preocupación de trabajar con el presidente del Consejo para la Transparencia, también el equipo, y lo resolvemos durante la semana, más también los señores auditores, para nosotros, por supuesto, encabezados por el señor ministro de Defensa. Nosotros encantados. Pasa que aquí todos me ponen a mí un proyecto, y yo, por supuesto, yo tengo la mejor voluntad. Y creo que este es un proyecto que es interesante, que es importante para la democracia. Usted lo entiende mejor que nadie, ¿verdad? Nosotros también lo estamos entendiendo. En consecuencia, si los tiempos lo permiten, lo podemos trabajar rápido y poner en tabla. Entonces, yo no, la comisión que lo mandate. Si están de acuerdo, ya mandatado entonces el diputado Soto para que trabaje con usted. Entonces, para haberse cumplido el objetivo, se levanta.